procesal constitucional. ¿Qué tal pasando? Yo tengo 36 años de trabajar y me ha tocado, lamentablemente, cuando estoy dando las clases, que surgen los problemas constitucionales. Yo estaba en la facultad cuando Ríos Montt quiso haber sido presidente del mundo. No, de manera presidencial y haciendo el papel de mediador. Les decía entonces que nuestra materia es el sur y les comentaba que en el año, no me acuerdo, cuando Ríos Montt quiso ser candidato presidencial, yo estaba en el colegio de abogados, era el secretario de la Junta Directiva, y nos tocó que crear una comisión de juristas, que se hace bien, de juristas. Esta comisión de juristas nos elaboró un dictamen, muy interesante. Este dictamen fue el que le sirvió de soporte de base a la Corte de Constitucionalidad para indicarle al militar de esta época que él no podía ser presidente, porque violentaba el artículo, no me acuerdo, entonces creamos una comisión de justicia muy importante. En ella se entró el exrector de la Universidad, Rodrigo Segura, estuvo el licenciado también, se murió aquel Chelo Estragos, asesor de prensa libre, muy analizado la Corte Constitucional. En fin, creamos una comisión muy bonita de profesionales del derecho que con un sentido muy técnico y jurídico elaboramos el dictamen de por qué él no podía ser presidente. Y hoy partía clases aquí en la facultad, entonces esto me sirvió como un tema muy importante. El año pasado, el semestre pasado, ya vimos algunos atismos de las acciones de amparo que estuvieron interponiendo los reguleiros, o sea, tanto por el lado del Ministerio Público, porque el Ministerio Público quería meter al bote de abogado de Caíto, ¿verdad? Y por otro lado, el partido SEMI intervino acciones de amparo para que les permitieran que su candidato presidencial que había ganado las elecciones tomara posesión. Todavía se están viviendo algunos efectos de esa situación. Entonces, nuestra materia es muy importante. Insisto, para conocer todo el conjunto del ordenamiento jurídico, el primer orden está en nuestras materias. Para saber derecho penal, tenemos que saber derecho constitucional y constitucional. Y así sucesivamente. Y ahí la trascendencia de nuestra disciplina. Bueno, tenemos un programa que te lo voy a explicar y les voy a dar esto para que ustedes vamos a trabajar en grupos. Tal vez me ayudas para que así no te peguen mucho el sueldo. Uno para cada alumno. Ya manifesté, este es mi nombre, apodo no sería Metendrán, pero insisto, tengo 36 años de impartir aquí en la facultad. Soy el jefe del área de Derechos Sociales de la facultad. Están bajo mi competencia todos los derechos laborales, derechos humanos, en fin. Soy como la autoridad y por encima de mí están los directores y luego está el decano. La mecánica
o la forma de medir sus competencias en el manejo de nuestra materia lo hacemos sobre las siguientes bases. En primer lugar, hacemos una primera comprobación, una evaluación que tiene, se pondera en 30 puntos. El secreto aquí en la universidad es meter el polinesia. Vamos los puntos en el primer parcial y en el segundo parcial. Ya lo tenemos por y la otra cosa muy importante, soy un profesor accesible. Si alguien me quiere hablar, yo uso cualquier cosa. No crean que ya me siento que estoy en el pináculo, en la lumbrera del derecho. Hay que ser un humilde y hay que ser justo. Entonces, entre más se sabe, mayor sencillez se ve. ¿Qué más micro se tiene? Estoy a sus órdenes para atenderlos a todos. ¿Qué otra cosa? Bueno, continuaré con el tema de evaluación. Una primera evaluación de 30 puntos. Luego tenemos una segunda valoración de 20 puntos. El segundo examen parcial, vamos a 20 puntos. Y los otros 20 puntos los voy a dividir en tareas. Recuerden que esas tareas las vamos a resolver en clase. Esto va a ser bonito. Acuérdense que ¿podrías agarrar una parte introductoria es muy teórica, para ti? muy científica. Pero luego vamos a ir combinando la parte teórica con la parte práctica. Recordémonos que lo que hace al profesional es la práctica, o sea, la unión entre la teoría y la práctica. Entonces, terminaré con eso. 20 puntos en trabajos, 20 puntos del examen parcial, que son pruebas escritas, y finalmente una prueba de 30 puntos. Es el examen final, ¿eh? Así no podemos dividirla en otro tipo de cosas, sino que tenemos que hacer el examen escrito por 30 puntos. Bueno, esa sería la mecánica de evaluación. Uso 3 libros, muy importante. Yo porque quiero hacer tiempo y nada por el estilo. Algunos me lo malinterpretan y claro, profesor es el que da un texto y los míos son importantes. Hay uno que se denomina Derecho Procesal Constitucional. No lo enseñé aquí porque ya me lo quitaron en la otra aula. Una alumna, pero el miércoles lo voy a traer. En este texto de Derecho Procesal Constitucional se escriben las partes más importantes de los orígenes históricos de nuestra disciplina. Se va caminando y empieza a definir los conceptos de acción, jurisdicción y proceso y cómo de manera coetánea se aplica al área del derecho procesal constitucional, para luego empezar a discutir las distintas ubicaciones en que se sitúa a nuestra disciplina, si nuestra disciplina pertenece al derecho constitucional, si bien nuestra disciplina asume una tesitura de mixtura, o si por el contrario pertenece al derecho social. Son cosas que están ahí que las voy yo explicando, ¿no? Asimismo, se establece en el texto la conceptualización de cómo el profesor Héctor Gil Zamudio, gran constitucionalista mexicano y ex miembro de la Corte de Constitucionalidad, dice él que no es lo mismo derecho procesal constitucional, que él estuvo totalmente de acuerdo en su implementación en América Latina de tan importante materia. Por buena suerte, hago un paréntesis, el licenciado Solares, su servidor, el licenciado Mauricio García Rivera, que esto jubilado, fuimos los ponentes de crear esta disciplina de derecho procesal constitucional. Yo, influido de las ideas sudamericanas, muy influido por las lecturas que hice de los libros del profesor Héctor Gil Zamudio, y consideré que era importante que en nuestra facultad de Derecho se instaurara la disciplina de Derecho Procesal Constitucional. Porque en otrora, si bien no aquí en nuestra facultad,
Pero la Universidad Rafael Andívar, que era la que nos estaba siguiendo, ahí a nuestra materia ellos le denominaban jurisdicción constitucional y justicia constitucional. Nosotros de una vez nos fuimos a Homs, ¿verdad? Y definimos que nuestra materia se denominara derecho procesal y constitucional, que es la disciplina que estudia los distintos instrumentos y dispositivos procesales para hacer aplicables las instituciones y principios del derecho constitucional. Lindísimo. Entonces ya en el mundo, en Europa, en América, se fueron implementando estas ideas. El gran jurista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en su célebre obra, es un gran libro que suena. Entonces él, en un análisis que hace del derecho civil en 3 tomos, él en uno de ellos analiza la necesidad y la existencia de adoptar el nombre de derecho procesal constitucional. Nuestra disciplina se fue moviendo desde eso en el libro. Nosotros estoy metiendo data, vamos a ver. Él empezó a indicar que nuestra materia se empezó a manejar como lo manifestaba Hans Kelsen, el gran padre fundativo de la concepción unitaria del derecho, que indica que las normas nunca son en una forma coordinadas, sino que son normas en las que hay normas superiores, hay normas inferiores, y que las primeras supeditan el ámbito de validez de las segundas desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, ¿verdad? El gran jurista Hans Kelsen. Resulta que don Hans Kelsen no solamente es el padre purgativo de esa jerarquía de las normas, él fue el que elaboró la famosa pirámide, ustedes ya la vieron, ¿verdad? La pirámide kelseniana, que dice que aquí está la constitución, leyes ordinarias, leyes reglamentarias, sentencias, resoluciones judiciales y negocios jurídicos. Bueno, pero hay algo más lindo de Hans Kelsen, que no se lo expliqué a ustedes. Lo que él denominó la norma hipotética. Él decía, Hans Kelsen, que aquí estaba la Constitución, pero por encima de la Constitución estaba la norma. Como su nombre lo indica, hipotético. Lleva T de hipotético. Sí, En la en la E. Tú eres maestra. Tú eres maestra. ¿Tú eres profesional? ¿Quieres un ejemplo? ¿Qué profesiones? Vos sabés mucho de esto. Vean cualquier Hans Kelsen planteó el concepto de la norma hipotética. Hipotético ya todos sabemos qué significa, que puede ser. Y decía Hans Kelsen que así como va subiendo en la sentencia de las resoluciones judiciales y los contratos, nunca pueden estar por encima de la norma reglamentaria. Y una norma reglamentaria no puede estar por encima de la norma ordinaria. Y la norma ordinaria no puede estar por encima de la Constitución. Por el contrario, todas ellas dependen de la. Hay una condición de validez que lo da la Constitución. Pero Hans Kelsen se atrevió a decir de lo que técnicamente él denominó la concepción unitaria del derecho, que por encima de la Constitución estaba la norma hipotética. Esa bausada, ¿cómo me gusta entender? Y sencillo. Es un concepto que se mueve en el etéreo. Y que más que ser un concepto jurídico, es un concepto. ¿Qué es la lógica? La ciencia que estudia
la escuela. Y leyes. Y cuando uno le dice, es que no entendés, eso es lógico. ¿Qué es eso? Todos lo usamos. Es que no entendemos la lógica, vos usar la lógica. O sea, la verdad es que lo pues cuando utilizamos ese término en un conversatorio dentro del común, ¿qué quiere decir esa lógica? Que se debe usar la razón. Sencillo. Es que vos eso es lógico. Sí, es que vos eso es lógico. Todos lo usamos. Que se mueve un poquito en el ámbito de lo cotidiano. Y así vamos a hablar de la lógica y su sentido científico, ya lo dije. En la ciencia que estudia la estructura del pensamiento y las leyes. Leyes como, por ejemplo, leyes como, por ejemplo, del placer y excluir, leyes como, por ejemplo, de identidad, leyes, por ejemplo, de cansancio. Las mismas falacias, por ejemplo, se entran en el ámbito buenas de la lógica formal. Y esta es la lógica dialéctica, ¿verdad? Que es una cosa de bueno, si ven ustedes bien entendido, yo no quería estar babosado, no sé qué salir. Todos sabemos por el tema de la vamos a usar varios libros, ya lo dije. El primero está en esos contenidos que yo estaba platicando. Y con eso quería terminar de eso de dejar el profesor Zamudio. Resulta que el profesor Zamudio dice que en el libro se habla de otra denominación y dice que debemos de hablar también de derecho constitucional procesal, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, dice, es que lo que estamos haciendo es elevar a rango constitucional ciertos conceptos que son del derecho ordinario, pero que fue necesario elevarlos a rango constitucional por el hecho de que constantemente se ven violados en la cotidianeidad jurídica, ¿verdad? O forense, sucede en el ámbito del mundo de la judicial, ¿no? Entonces él dice que es necesario elevar ciertos conceptos y categorías. Por ejemplo, dice uno de ellos, el debido proceso. Otro de ellos, por ejemplo, dice el juez natural, que son conceptos dicen, que hay que elevarlos a rango constitucional para que no sean vulgarmente violentados. Ahí lo van a ver, se empieza a hablar. Bueno, vamos a usar entonces ese libro que se denomina Derecho Procesal Constitucional, es una compilación de varios autores. Cosa muy importante, por favor. Toda esa verborrea que estoy expulsando es el resultado de la ley. Si no, una vez me dijo una luz, desde el punto de vista técnico, hablo porque es lo que le digo, ¿verdad? Porque lo que le da al ser humano el conocimiento es la lectura. Yo podré medio sé algo, ¿verdad? Pero se complementa. Todo lo que ha adquirido es a base de los libros. Y antes leía mucho, pero y cada vez que igual ya tengo que echar para recordar siempre el asunto, para no venirnos a botear. Entonces, y hay gente que recomienda comprar sus textos. Y estos que yo pido sirven mucho. Hay uno que se llama, en primer lugar voy a pedir que se denomina Apuntes de Derecho Procesal Constitucional. Voy a hacer ya unos el miércoles. Ese vale 200 mensuales para quienes quieran adquirirlo. Se va a hacer de espalda. Luego, el otro es para apuntes. En él es un prontuario. Lástima que tú se lo ve una alumna ya. Me lo pide una alumna. Es una compilación de memoriales de amparo, de decisiones personales, de inconstitucionalidades que son de la vida real. Entonces, esos casos son los que vamos a discutir aquí en el aula. Vamos a armar grupos entre 5 y 10 alumnos.
El libro los trae 5 de acá. El miércoles que trae. Así es. El que me interesa que compren es el primero. Porque voy a empezar con toda esa retórica. ¿Verdad? Ese vale 200. El otro, el que trae el prontuario, y viene con otro documento que se llama Incidencias Procesales en materia de amparo. Ese es interesantísimo. Ese es como el ABC para poder plantear una acción de amparo. Esa es la clase de muchísimo. Entonces, todos los documentos los vamos a ir discutiendo mejor en grupo, porque es la parte práctica. O sea, yo voy a dar una explicación de cuál es el que quiero que resuelvan el memorial para que, si bien no van a salir todos unos eruditos en la materia, tampoco van a salir ignorantes. Menos los van a conocer. Ese es el segundo link. Tenemos un tercero que es muy bonito, que se titula, que se va a decir, se llama Inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Me permite indicar que casi los abogados en ese tipo de acciones como siguen para la justicia. O lo ignora. Perdone, el nombre que dijo es inconstitucionalidad de ley. A casos concretos. A casos concretos. Pero nosotros usted va a traer los precios a vender. Sí. No soy negociante de libros, pero si los que quieran ir a mi oficina, pues también hay dos impresiones. No tendrá copias certificadas. Pues miren ustedes, nuestra materia es bien linda, hay que ponerle mucha atención. Es la parte operativa o práctica del derecho constitucional. Y esta sirve muchísimo. Recordémonos que vamos a estudiar 3 garantías constitucionales. Vamos a estudiar el amparo, proceso constitucional de amparo, acción constitucional de amparo, es dable decirlo, pero no es dable decir recurso de amparo, porque el amparo no es un recurso. La naturaleza jurídica del amparo es una acción. Esa es la naturaleza. Es una acción a través de la cual, ¿verdad?, se promueve el proceso constitucional de amparo. Por eso le denominan acción constitucional de amparo. Es imprudente, por ejemplo, decir, voy a interponer un recurso de amparo. Un recurso implica o comporta la resolución de un asunto resuelto en primer grado, que va a ser analizado en un segundo grado. Y con la acción de amparo, lo que se busca es que el ciudadano ha sufrido una violación a un derecho. O existe el peligro inminente de la violación a un derecho. Cuando se dan esos dos supuestos, ya sea una violación o un peligro inminente, entonces procede una acción constitucional. El amparo no es una tercera instancia, mucho ojo con eso. Eso lo ha dicho la jurisprudencia, porque no se convierte en una instancia revisora, sino que simplemente su función es asumir como objeto una función preventiva o bien asumir una función reparadora. Preventiva cuando hay peligro inminente de que pueda darse una violación a un derecho fundamental. Y reparadora cuando ya se ha producido la violación al derecho. Y la función ahí de la justicia constitucional va a ser reparar el daño. Ya, vamos a seguir. Bueno, voy a hablar del programa. Dice el Reglamento General de Evaluación del estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que el profesor en su primera intervención, el primer día de clases, debe dar una explicación del programa. Nuestro, por favor. Perdón, ¿qué persona dijo el primer miembro? El transporte se abre de clase. ¿Y el segundo? El segundo vale 150. Y el tercero vale 100. Y comprarme el mismo tiempo de baja. ¿Ah? Compramos el mismo tiempo de baja.
Más. Miren, les cuento algo muy importante. La función de un profesor es llevar al alumno de tal forma para que gane el curso. La función del profesor es llevar al alumno para aplazarlo. Es como cuando uno le está enseñando a nadar a una persona. Si le estoy enseñando a nadar, que no se ahogue, no para que se ahogue. Yo medio le enseño para que se ahogue. Yo espero que todos me ganen el curso. Hay tareas que van a ir haciendo. Yo no tengo mala fe. No tengo mala fe. A mis alumnos de la otra les conté una experiencia que me dolió muchísimo. Tengo 36 años de trabajar acá en la facultad. Ahorita soy jefe de la Derecho Social y otras veces he sido coordinador de semestre, pero siempre doy clase. El punto está que un profesor eminente de esta facultad había está jubilado. Daba una materia muy importante, una experiencia maravillosa. Y me dijo lo siguiente: licenciado, tengo demasiado, tengo 200 edad, no esas cosas. ¿Sabe qué hago? A mí me si quiere hacer. Yo junto todos, agarro la mitad y cada uno los apruebo y esto se enferma. A mí me dio pena. Y pues aquí me todos que estudiaron y son una decisión que estudiaron. Resulta que mi hijo, tengo un hijo que es abogado, que se graduó en Landívar. Y allá da clases con el hijo de acá. Y digo, ¿usted cómo se llama? Ahí, es familiar de Carlitos. Y el dinero perdió como que se cuenta. Mire, dice amigo de papá, así que decía ella, dice que vaya, se me lo va a echar. Mire, esa que vaya, esa me la va a echar. Que dice amigos, ese es cuánto, y es muy respetado de esa perspectiva no me parece. La otra cosa que no me parece es que, señorita o señora, usted puede ganar el curso. Dios mío. O se debe lado. En mis 36 años yo tengo la ecuacionado alguna para que se da y se va a un día yo estaba en el luna hace como unos 20 años me guardo mi licenciado entonces a mí no me gustaría si fuera una bien estudiada, yo no me sé demostrar que actividad con mi esposa está arriba ese tipo de trabajar no son prudentes de todo que uno tiene ánimo de estar aquí y a estas alturas de la vida ya casi estoy por irme aquí a los que te hagan señalar. He tenido problemas con los médicos, digo que la gente son reales. Todos los que vienen con, espero que con ustedes no suceda esto, los que vienen con la línea de la intermediación pedagógica vía las redes, plataformas digitales que hemos estado hablando, la misma autonomía. Y yo le dije, y solo mandaban los, siempre estaban los libros, ahí está el grupo y WhatsApp, la abuela es la no sé acá. Pero ya cuando vino la presidencialidad se empieza a hacer y ahí es donde algunos van a ir al cielo. ¿Cómo le ganas? Esta profesión es bonita. Yo les decía en el otro aula que los abogados controlamos un poder del Estado. ¿Cuál es ese poder del Estado? El poder judicial. Y hay chance. Todas las instituciones del Estado tienen abogados. Y si no querés trabajar en ningún lado, vamos a ver.
esos chisputes, ¿vale? Ahí. Pero como, evidentemente, como todo ser humano busca la prosperidad. No así lo que puedo meter esto derecho, pero estoy para atrás como el cangrejo. No, busca la prosperidad. Entonces, dentro del marco de la ética, ¿verdad? Bueno, brevísimamente el programa. El programa nuestro es una arquitectura de carácter transversal. Esto significa que con esta clase lo que pretendemos en alguna manera es internalizar al estudiante en la necesidad de la defensa de la Constitución. Casi todos los ítems que vamos a ir desarrollando van con el tema de la defensa. En el fondo, cuando planteamos un amparo, estamos defendiendo la Constitución. Hay dos principios fundamentales, por eso tendré que hablar recurrentemente nuevamente de la defensa de la Constitución. Yo usé un libro con mis alumnos que se intitula La defensa de la Constitución, del profesor Mario García de la Guardia. Es un gran documento, donde él recoge los tres grandes principios que formuló Hans Kelsen: el principio de supremacía constitucional o principio de constitución unitaria del derecho, el principio de imperatividad constitucional y el principio de legitimidad. Muy bien desarrollados en ese libro. El viejito, antes de que me había explicado. Doctor me da permiso cuando se le paga busca evidencia. Bueno, entonces ese texto va en la línea de la defensa de la Constitución y casi todo lo que vemos aquí es sobre la defensa de la Constitución. Cuando planteamos un habeas corpus, lo que estamos haciendo valer es un derecho que está en la Constitución, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la integridad física, que es el derecho a la libertad. Cuando planteamos un control constitucional de las leyes por la vía de una acción directa de inconstitucionalidad, lo que le estamos pidiendo al órgano jurisdiccional en materia constitucional es que prevalezca la Constitución ante una posible vulneración por una ley ordinaria, por una norma reglamentaria o bien acto de la autoridad. Y cuando denunciamos una violación constitucional en un caso concreto, lo que estamos planteando siempre es la defensa de la Constitución. Ese es el marco general de nuestra materia, pero lo que pretende es ser una materia transversal de universalidad, transversal que tenga relación con toda la literatura. La edificación de nuestra materia se inscribe en el marco del derecho. El derecho procesal constitucional es eminentemente de orden o de carácter público. ¿Qué significa esto? Porque muchos hemos oído hablar de que es una ley de orden público. Cuando hablamos de orden público, es porque los intereses jurídicos que se están protegiendo son los intereses de la mayoría, son los intereses de la sociedad, son los intereses del Estado, que son superiores a los intereses de los individuos. Eso, en el ámbito del derecho. Dice que nuestra materia, entonces, al inscribirla en el ámbito del derecho público, y que corresponde precisamente a la carrera de abogacía y notariado, que se imparte efectivamente en el cuarto semestre en la jornada marketing expertise, y como el caso que nosotros echando la nota. Los prerequisitos para recibir esta materia son derecho constitucional, teoría del proceso. Dice que la justificación de nuestra materia va en la línea de que esta lo que busca es darle al estudiante que conozca los medios e instrumentos jurídicos necesarios para el efectivo cumplimiento de normas establecidas en el ordenamiento constitucional y la plena vigencia de los derechos humanos. Como toda disciplina tiene objetivos, particularmente objetivos de orden general, y dice que los objetivos que se plantean son los siguientes: que el estudiante pueda inferir a los estudios
identificar los componentes del contenido de las garantías constitucionales a fin de que estén capacitados para hacer los efectivos. 2. Analizar e interpretar las normas referentes al amparo, exhibición personal y control constitucional de las leyes. Dice aplicar también los instrumentos de resolución de conflictos y resolver los problemas de las controversias constitucionales, así como analizar la institución del Procurador de los Derechos Humanos como una forma de control judicial, no judicial, así como el valor de la jurisprudencia y los efectos dentro de las garantías constitucionales. El curso se compone de 9 unidades, casi 10, porque está aquí muy mencionada, porque este programa no se adecuó precisamente a ese libro que les estoy dando, que es el que se nos sirvió de base para trabajar en la materia, que lo hicimos con un consultor uruguayo. La organización se dice que se divide en los siguientes módulos. 1, la defensa de la Constitución. Ustedes lo trabajaron un poco con Liceo Solares también, ¿verdad? No. Yo lo voy a trabajar de mi solo para tocar los puntos más prácticos del tema. Hay un libro que también no me lo conté, ese correspondía en la hacerse. Pero tú verás que es un sitio la creencia de la Constitución. Luego está el otro punto, dice que es la protección constitucional. Dentro de la protección constitucional tenemos precisamente los distintos instrumentos de defensa de la Constitución. Instrumentos de orden político, de orden económico, de orden hacendado, de orden social, de rigidez constitucional, como instrumentos de defensa de la Constitución. Luego pasamos a las garantías constitucionales, que ya he mencionado: amparo, habeas corpus y control constitucional de las leyes. Y luego tenemos la Corte de Constitucionalidad, como se integra, fácil. Son 10 señores que están en esa corte, que ganan 75.000 cada uno, y que el presidente. Usted, vehículos, si quiere participar, y se integran con 2 representantes de cada uno de los poderes del Estado, ¿verdad? Organismo judicial, legislativo, ejecutivo, y en Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios se nombran un titular del Supremo. Duran el ejercicio de sus cargos. ¿Cuál es su función principal? La defensa de la Constitución. Luego dice los derechos humanos y jurisprudencia y sus efectos. Este programa, si ustedes lo quieren, pueden subir a la página, se dice y bajar. Ese es el creo que. Bueno, eso sería ese servicio. Y van a organizar grupos, ya les di los cuadernos. ¿Sí? Van a organizar grupos, ¿no tienes? También uno, por favor. Exacto. Bueno, vamos a organizar grupos de 5 a 10. Tienen participación a los quedamos son más o menos 5 y 10. 6 minutos. Con Carmen. Porque vamos a trabajar en todos los temas estos. Hay un libro que es meramente práctico, esos son los casos. Entonces, eso es lo mejor que la y quiero ver si les doy una ponderación para que estimular el esfuerzo que están haciendo. Ya les decía que el buen profesor es que sabe llevar a buen rumbo la nave. Pero si en el camino truena la balanza, anda mal el partido. Se dijo un examino privado, una alumna jovencita de 21 años. A mí me llegó un muchacho, bueno, le preguntó 2 exámenes, sabía mucha teoría y práctica, pero sabía. Y uno cuando se va al otro, no sigue repitiendo.
Porque el proceso nunca termina. Uno aprende todos los días, está aprendiendo. Se llama babosar, está aprendiendo. Todos los días aprendiendo. Recordemos que desde niños empezamos a aprender. Dicen que los niños son como esponjas. Llega un momento que ya medio topa ya la babosar, pero no deja uno de hacer. Las preguntas serían las siguientes. ¿Qué temas del derecho constitucional, estamos hablando de lo que haya ganado, qué temas del derecho constitucional les parecieron ambiguos? ¿Qué temas les parecieron ambiguos? Un poco explícito. Cuando hablamos de ex, estamos hablando de transparencia. Vamos por ahí. Vean, esa es la primera pregunta. Quiero ver qué temas, qué temática considera, segunda pregunta, no se profundizó. ¿Qué temática no se profundizó en la asignatura anterior? Y esta es la última. De conformidad con la sinopsis del programa que he hecho, ¿qué temas que son relevantes ahondar en ellos? Ahí está. Eso me lo resuelven en su casa. Hoy empiecen a ver el tema de a grupos. Nombran un coordinador y un secretario. Y el miércoles usted puede hacer una que se escondieron de los partidos, pero va a ser de viva voz, porque quisiera irlos metiendo en la oralidad, porque hoy la mayoría de los juicios morales, y el que no habla se lo cogió el enemigo. Me querías formular una pregunta para ir atrás a alguien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay? Bueno. Entonces, le busco recalcar, reiterar, que me corresponde estar aquí los días lunes de 5:30 en adelante y los días miércoles de la misma manera.